Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy traemos una noticia que, sin exagerar, ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco y ha dejado a miles de fans con el corazón en un puño. El título del vídeo ya es un adelanto de la tormenta emocional que vamos a desentrañar. Gamze Erçel llora y le ruega a Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Un drama que, de ser cierto, parece arrancado de las escenas más conmovedoras y desgarradoras de una telenovela, pero que, según las filtraciones y los rumores que resuenan con fuerza, habría ocurrido en la intimidad de la vida real de dos de los actores más queridos y admirados. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de emociones, quiero hacer una pausa para extender una cordial invitación a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente familia. Si disfrutan de las exclusivas, si aman desentrañar los misterios del mundo de la farándula y quieren estar siempre a la vanguardia de las noticias más impactantes, este es su lugar. Simplemente hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, que ven por aquí, y no olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. No querrán perderse nada. Ahora sí, volvamos a la carne de este asunto tan delicado y apasionante. Como muchos de ustedes sabrán, los nombres de Gamze Erçel y Kerem Bürsin son sinónimo de éxito, carisma y una química que trasciende la pantalla. Han protagonizado juntos proyectos que han conquistado corazones a nivel internacional, creando una legión de seguidores que suspiran con cada mirada, con cada gesto compartido. Y por supuesto su relación fuera de cámaras, esa que ha sido alimentada por avistamientos, comentarios y una conexión palpable, siempre ha sido un imán para la especulación y el escrutinio mediático. Sin embargo, lo que vamos a relatar hoy va mucho más allá de los coqueteos públicos o las amistades evidentes. Hablamos de un supuesto momento de quiebre emocional absoluto, de súplicas desesperadas y de una tristeza profunda que, según las informaciones que han comenzado a filtrarse, habría envuelto a la talentosa actriz Gamze Erçel, y cuyo destinatario no sería otro que su colega y, para muchos, un amor que ha despertado tantas pasiones, Kerem Bürsin. Las informaciones que circulan sugieren que este incidente, de una carga emocional tan pesada, habría tenido lugar en un contexto completamente privado, lejos del ojo público y de los focos de las cámaras. Un espacio íntimo donde las emociones a flor de piel no tienen filtros. Pero como suele suceder en el intrincado mundo de la celebridad, siempre hay una sombra que ve, un oído que escucha, y finalmente, la información encuentra su camino hacia la luz, a veces de la manera más inesperada. Se habla de una conversación que se tornó sumamente tensa, de un encuentro que para Gamze habría terminado de la forma más desalentadora posible. Las fuentes apuntan a que la actriz, visiblemente devastada, habría llegado a un punto de implorar, de rogarle a Kerem. Y la pregunta del millón es, ¿suplicarle por qué? Aquí es donde la trama se vuelve más intrigante y digna de un guión de película. Los rumores persistentemente sugieren que sus súplicas estaban intrínsecamente ligadas al futuro de su relación, a la posibilidad de un desenlace que ella no estaba dispuesta a aceptar, o quizás, a un desesperado intento por aferrarse a algo que sentía que se le escapaba de las manos. Imaginen por un momento la escena: dos personas que, se presume, han forjado una conexión especial, que han compartido momentos significativos que van más allá de la pantalla, viéndose envueltas en una situación de tal intensidad emocional. Las lágrimas, las súplicas, son palabras que evocar un drama muy personal, muy íntimo, que nos conmueve profundamente. ¿Qué pudo haber empujado a Gamze Erçel a un estado de vulnerabilidad tan extrema? ¿Estaba Kerem Bürsin tomando distancia? ¿Existía un malentendido tan profundo que las palabras no bastaban para sanar la brecha? ¿O acaso se trataba de una decisión trascendental que Kerem estaba a punto de tomar, y que Gamze, en un acto de desesperación, intentaba revertir a toda costa? Hemos dedicado tiempo y esfuerzo a analizar diversas fuentes, a consultar diferentes portales de noticias de entretenimiento turco y a sopesar la información que emerge. Y si bien la naturaleza de estas noticias siempre conlleva un grado de especulación, la persistencia y la confluencia de varios reportes provenientes de diferentes ángulos le otorgan un peso significativo, una credibilidad que es difícil de ignorar. Se menciona que este episodio habría ocurrido hace algún tiempo, un evento que, por su magnitud y la delicadeza de las emociones involucradas, ha permanecido en las sombras hasta ahora, saliendo a la luz en el momento menos esperado. La idea de que Gamze Erçel, una figura conocida por su fortaleza, su elegancia y su carácter decidido, se haya derrumbado de esta manera, desbordada por la emoción, es algo que realmente impacta y nos recuerda su lado humano.
Es crucial mantener la perspectiva y recordar que en el vertiginoso mundo de las celebridades, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Sin embargo, cuando múltiples medios y fuentes independientes coinciden en un detalle tan emotivo y personal, es prácticamente imposible descartarlo como mera invención. La narrativa que se perfila es la de una mujer luchando con todas sus fuerzas por mantener viva una conexión, quizás una relación, que sentía que se le desvanecía entre los dedos. Las súplicas en este contexto trascienden la mera expresión verbal, son la manifestación cruda de una desesperación, de una necesidad visceral de aferrarse a algo o a alguien que representa un pilar en su vida. Ahora, detengámonos a pensar en el porqué de que Kerem Bürsin haya sido el destinatario de estas súplicas. La conexión entre ambos es innegable, no solo en el plano profesional, donde su química en pantalla es legendaria, sino también en la vida real, donde se les ha visto compartir momentos que han alimentado las esperanzas de sus seguidores de que su relación fuera algo más profundo que una simple amistad. Han sido compañeros de trabajo o amigos cercanos, y en ciertos momentos, los rumores de que su vínculo iba mucho más allá de lo platónico eran casi un hecho para muchos. Esta cercanía, esta complicidad que proyectaban, es precisamente lo que hace que una situación como esta sea tan conmovedora y a la vez, tan dolorosa para quienes los han seguido de cerca, para quienes han creído en la magia de su conexión. Estamos sin duda ante un momento de vulnerabilidad extrema. Ver a una figura pública que generalmente proyecta una imagen de seguridad, éxito y fortaleza sumida en lágrimas y suplicando, nos trae de vuelta a la realidad de que detrás de los personajes de ficción y las alfombras rojas, hay seres humanos con sus propias luchas internas, sus miedos profundos y, sí, sus corazones rotos. Este incidente, si las informaciones son verídicas, pone de manifiesto la fragilidad inherente a las relaciones humanas, incluso aquellas que parecen sólidas, inquebrantables o llenas de promesas. No podemos dejar de lado el papel de Kerem Bürsin en esta delicada situación. ¿Cómo reaccionó ante las súplicas de Gamze? ¿Fue impasible, distante, comprensivo o quizás se sintió abrumado por la intensidad de las emociones desatadas? Las informaciones disponibles son menos detalladas sobre su reacción específica, pero se infiere que a pesar de los ruegos de Gamze, la situación no experimentó un cambio radical, o al menos, no de la manera que ella deseaba. Esto podría sugerir que Kerem ya había tomado una decisión firme o se encontraba en un camino que no estaba dispuesto a desviar, sin importar la magnitud de la carga emocional de su compañera. Este tipo de noticias, aunque a menudo lamentables y cargadas de tristeza, nos brindan una perspectiva diferente de las vidas de nuestras celebridades favoritas. Nos recuerdan que sus relaciones son tan complejas, tan llenas de altibajos y a veces tan dolorosas como las nuestras. La presión de la fama, la constante presencia de las cámaras, los rumores que nunca cesan, todo esto debe representar un peso inmenso sobre sus hombros. Y sin embargo, en momentos como este son precisamente estos eventos privados, estos dramas personales, los que a menudo capturan la atención del público. A veces es cierto con un tinte morboso, pero también, reconozcámoslo, porque nos hace sentir más cercanos a ellos al vislumbrar su lado humano, su lado vulnerable. Es un recordatorio poderoso de que a pesar de su éxito arrollador y su reconocimiento global, también enfrentan desilusiones, rechazos y momentos de profunda tristeza. Las súplicas de Gamze Erçel no son solo una noticia sensacionalista, son la manifestación palpable de una herida emocional profunda, de una esperanza que se desmorona ante sus ojos. Es un momento que sin duda ha marcado a ambos profundamente, y que nos invita a reflexionar sobre la intrincada complejidad de las interacciones humanas, incluso cuando éstas se desarrollan bajo el brillo cegador del estrellato. Por ahora, debemos mantener en mente que toda esta información se fundamenta en rumores y en reportes provenientes de medios no oficiales. No contamos con una confirmación directa ni de Gamze Erçel ni de Kerem Bürsin. Sin embargo, la persistencia de estas noticias, la solidez de los detalles que se reportan y la convergencia de múltiples fuentes le otorgan un peso y una credibilidad considerables. En resumen, hemos abordado la impactante noticia sobre Gamze Erçel, quien, según los rumores que resuenan con fuerza, habría llorado y suplicado a Kerem Bürsin en un momento de desesperación extrema. Hemos explorado las posibles razones detrás de este aparente quiebre emocional, la intensidad de la situación y el impacto que esto podría tener en la percepción pública de ambos artistas. Hemos recordado que a pesar de su fama y el pedestal en el que a menudo los colocamos, las celebridades son seres humanos con sus propias vulnerabilidades y que sus relaciones pueden ser tan complejas y dolorosas como las de cualquier persona.
Quiero agradecerles infinitamente por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a escuchar estas historias que, aunque a veces teñidas de tristeza, nos acercan un poco más a la realidad del mundo del espectáculo. Y ahora, la parte más importante para mí es su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cómo creen que reaccionaron Kerem y Gamze ante esta situación tan delicada? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Su perspectiva es increíblemente valiosa para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. El botón rojo está esperando. No se pierdan lo que se viene, porque seguiremos desvelando las historias más interesantes, los chismes más candentes y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.